Ahí te he visto el mismo tono del himno sirio, a su llegada. A ver qué cara pone. Llevo una semana blanca para mirarlo. Ya he empezado. ¿Por qué crees que son tan importantes las redes sociales para ligar? Bueno, las redes sociales, en primer lugar, son muy fáciles de manejar, ¿no? Eso es lo primero de todo. Y facilitan que, estando en cualquier sitio, pues uno tenga acceso a conocer a gente. Entonces, como un poco retomando a lo mejor la idea que teníamos antes de ligar, o que había antes de ligar en los pueblos o en las grandes ciudades, que iban al baile del pueblo a ligar, pues ahora no se necesita ir a ningún baile. Tú puedes estar en tu casa, en tu sofá, cómodamente, y tener acceso a un montón de personas. Entonces, por eso creo que son fáciles, porque solamente tienes que hacer un swipe con el dedo, ¿no? Y decidir si este me gusta, si este no me gusta, y dependiendo de la red social incluso te dice a los metros de distancia a la que está esa persona. Entonces el mecanismo para conocer a alguien se ha simplificado mucho, y además la exposición para conocer a cualquier persona también, porque no me expongo directamente, no me expongo a un rechazo, solamente ni siquiera me expongo al rechazo en sí mismo, ¿no? Porque en las aplicaciones como Tinder o cualquier otra como Grindr o como Badoo o como otras, ¿no? Si no coincidís en el match, si no coincidís en daros un like, pues no te vas a enterar, ¿no? Y si no te gusta la persona, tampoco vas a recibir mensajes en Grindr, o en Guapo, o en Guapa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos facilita mucho y no nos expone al rechazo que sí nos expondría a una relación habitual. O sea, ¿crees que ese es el motivo? Facilidad y el rechazo, ¿no? Bueno, son dos de los motivos, ¿no? Si empezásemos a preguntar a mucha gente que por qué usa las redes sociales, nos diría porque es muy fácil, ¿no? Nos facilita ponernos en contacto con mucha gente. Y también pensemos en que hay mucha gente que se mueve en un círculo de amigos concreto. Hay mucha gente que se mueve con gente que ya conoce. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para conocer a otra gente fuera de mi círculo? Pues antes a lo mejor te apuntabas a clases de algo, ¿no? Bueno, pues ahora no tienes esa necesidad. No necesitas apuntarte a clases de algo, no necesitas apuntarte a un grupo externo para conocer a gente. Simplemente tienes que conectar la aplicación en tu móvil, ¿no? Por ejemplo. ¿Y crees que esto es algo negativo, que se pierda las relaciones personales con la gente ya? O sea, lo utilizamos todo a través de una pantalla, ¿no? ¿Crees que es negativo o positivo? El uso de las redes sociales, sí. De ligue, ¿no? Eso es. Pues yo no creo tanto que sea negativo el uso de redes sociales para ligar, porque sí han facilitado, por ejemplo, que gente que a lo mejor está en un medio más o menos hostil, pensemos en colectivos de lesbianas o en colectivos de gays, ¿no? Que a lo mejor no tienen a su alrededor gente con esta orientación, o sea, que a lo mejor a su alrededor tienen un medio hostil, les facilita conocer a gente de esta manera. Pero no solo eso, también facilita el ponerte en contacto con alguien, a lo mejor que es más tímido, que es más introvertido. Incluso a quien no es tímido ni introvertido le permite acceder a mucha gente. Entonces, en ese sentido, no creo que las redes sociales tengan la culpa de cómo nos relacionamos, ¿no? Sí generan un cambio en la forma de relación. Y el problema está en, a lo mejor yo creo, o la dificultad puede estar en el uso o manejo que hacemos de esas redes sociales, ¿no? Si usamos las redes sociales en vez de para comunicarnos o facilitar esa comunicación, sustituimos la palabra comunicación por conexión, entonces no estamos comunicándonos, estamos conectándonos con alguien y a lo mejor la conexión puede ser eterna, pero a lo mejor nunca va a haber o nunca va a tener el objetivo de comunicación. Es decir, que en sí mismo a lo mejor la red se termina convirtiendo en el fin en vez de en el medio. Cuando se convierte en el fin en vez de en el medio, sí nos encontramos con este problema.
también tenemos que tener en cuenta el contexto en el que vivimos, ¿no? Eso es esencial. Vivimos en un contexto, decía Zygmunt Bauman, que vivimos en un contexto líquido, ¿no? Y también lo repetía Remedios Zafra en el último ensayo anagrama. Decía ella un poco, bueno, vivimos en un contexto donde hay todo el rato una prisa por llegar a los sitios, donde todo el rato estamos corriendo, ¿no? Estamos corriendo en el trabajo, estamos corriendo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y vivimos en un mundo un tanto instantáneo. Entonces, si vivimos en este mundo tan instantáneo, tan rápido, ¿qué nos puede facilitar una conexión rápida? ¿Qué nos puede facilitar el ponernos en contacto de manera rápida con alguien, ¿no? Entonces, entendiendo el mundo en el que estamos, estas redes sí nos lo facilitan. Lo único que, claro, podemos decir, oye, que es que yo no quiero estar en este mundo de rapidez, que yo no quiero estar en este mundo de esta manera, no quiero relacionarme así. Bueno, pues tienes otras alternativas, ¿no? Que son las alternativas que se han tenido toda la vida. Desde la psicología social analizamos mucho cómo influye esta rapidez en el mundo, ¿no? Porque entonces nuestras relaciones también van a ser instantáneas. Si son instantáneas, ¿a qué vamos a ir, no? Vamos a ir a una cosificación del otro, a un uso de los cuerpos del otro y ya está, sin tener en cuenta los cuidados hacia el otro. Bueno, ahí entran en juego varias cosas, ¿no? Y nos podemos plantear si esto supone un cambio de mentalidad en torno a hemos alcanzado una liberación sexual plena o estamos yendo a un mercantilismo del uso de los cuerpos, una neoliberalización del uso de los cuerpos. Pues nos tendremos que plantear cómo nos relacionamos con los otros, qué cuidados ejercemos con los otros, o si el cuidado o el no ejercer el cuidado es una decisión mutua. ¿Crees que existen diferencias entre personas LGTBI y heterosexuales al usar estas redes sociales para ligar? Creo incluso que las redes sociales son diferentes, ¿no? Mientras los heteros usan o han venido usando, por ejemplo en el año 2000 pues había muchas aplicaciones, bueno, no eran tanto aplicaciones sino redes, más bien estaba Mythic y en el mundo marica las primeras aplicaciones que aparecen es Grindr, ¿no? Que ya en sí mismo el objetivo o el planteamiento de la red parecía distinto, ¿no? Entonces, ¿las usamos de manera diferente? Pues no sé si es una aproximación generalizada. Quizás es que también las identidades asociadas a la heterosexualidad y asociadas pues eso, la homosexualidad, también construyen o tienen matices diferentes, ¿no? Sobre todo, a lo mejor más que hablar de heterosexualidad o homosexualidad, si nos fuésemos a una identidad masculina o una identidad femenina, como usan estas redes, yo creo que también tienen matices o connotaciones bastante diferentes, ¿no? La socialización masculina siempre ha favorecido o ha visto en positivo, aunque no lo sea, una hipersexualidad, ¿no? Una cosificación del otro. De hecho, se ha entendido al cuerpo femenino como un cuerpo sexualizado, ¿no? Por parte de la masculinidad. Pues si esto nos lo llevamos al colectivo gay, al colectivo marica, vemos como esa cosificación entra en juego, y si añadimos la connotación de esa carga o esa necesidad, mejor dicho, de liberación sexual, pues es un añadido más, ¿no? Entonces, creo que las usan de manera diferente. Pues no me atrevería a decir que tanto. Creo que hay cuestiones referidas a la identidad que nos hacen manejarnos en nuestras relaciones sociales de a diario diferente, y eso se traslada a las redes sociales, y además se traslada de una forma mucho más amplificada, es como si fuese un altavoz, ¿no? Porque en el momento en que, bueno, pues solamente tengo que mostrar aquello que yo quiero, en el momento en que me puedo comportar con cierta
bueno, pues por así decirlo, con cierta libertad que a lo mejor en mi vida cotidiana a lo mejor no tengo, pues eso se traslada a la hora de relacionarnos. Los datos nos dicen además, los datos de estudios que hay, lo que nos dicen además es que, bueno, que cada vez más se utilizan las redes o los contactos para plantearnos un acceso más fácil a cualquier relación sexual, ¿no? Tanto por parte de heterosexuales como por parte de homosexuales. ¿Y cuál crees que es el motivo de que la gente tenga relaciones sexuales tan directas? Pues me imagino que tiene que ver con todo lo que decíamos anteriormente, ¿no? Si vivimos en un mundo donde tenemos poco tiempo para todo, ¿no? Si vivimos en un mundo donde se da importancia o tenemos un marketing de nosotros mismos, ¿no? Donde mostramos determinadas cuestiones de nosotros mismos, pues a lo mejor lo que se decide es ir al grano, ¿no? Lo que se decide es entrar en esta lógica a lo mejor un tanto neoliberal, un tanto capitalista, de uso al otro para satisfacer una necesidad que tengo, ¿no? Pero me imagino que van por ahí las líneas, ¿no? Porque hay un uso frecuente en torno a lo sexual cada vez más. Lo único que yo creo que también ante eso tenemos que decir que también hay otra lógica, ¿no? Y desde el feminismo, desde los feminismos en general, también nos están enseñando a hacer un manejo de las redes que sirvan para satisfacer nuestras necesidades, si así lo decidimos en consenso ambos dos, que nos vamos a exponer a esa relación, ya sea pues más amorosa, más de amistad o más sexual, pero de una forma a lo mejor más cuidada, ¿no? Sin ver al otro como un mero trozo de carne, ¿no? Sin ver al otro como un mero cuerpo. Ahí entraríamos también en otro plano, ¿no? En cómo las aplicaciones intentan manejar nuestros comportamientos, ¿no? Y las aplicaciones, pues desde luego que harán sus estudios de mercado sobre cómo nos relacionamos y van a ver cómo podemos llegar a la necesidad que tenemos en el menor tiempo posible y de la forma más exitosa, de la forma más efectiva, ¿no? Porque si no, pues la gente dejaría de usar Grindr, la gente dejaría de usar Tinder, ¿no? Si no tengo éxito, pues lo dejo de usar. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues a lo mejor, pues eso, planteando que la relación sea pim, pam, pum y ya, ¿no? Más directa. ¿Crees que esto es una forma de liberación sexual, que favorece la liberación sexual? Hombre, inevitablemente las redes han sido un instrumento que han facilitado que mucha gente, ¿no?, tenga acceso a conocer a otra persona, que mucha gente tenga acceso a tener una relación sexual con otra persona o a tener una relación de amistad. Entonces, en ese sentido, desde luego que sí ha facilitado cierta liberación sexual. El caso es, facilita la liberación sexual a veces o nos vuelve esclavos de una necesidad sexual, ¿no? Pues habría que plantearnos hasta qué punto nos vuelve o no esclavos el tener acceso a una instantaneidad. Pero al fin y al cabo es el uso que nosotros hacemos de la red, porque yo puedo decidir no usar la red, ¿no? O usarla de forma diferente. Bueno, con matices, porque sí es cierto que las redes cada vez hacen un esfuerzo mayor por ejercer cierto control sobre nosotros, ¿no? Pensemos en, vamos a irnos aunque no sea, bueno, últimamente cada vez también se usa más de ligue, ¿no? Vámonos a Twitter, vámonos a Facebook. Facebook ha planteado conductas de control sobre dónde estás en el momento en que estás chateando, ¿no?
la hora a la que te están enviando los mensajes. Pero bueno, esto se extrapola a Tinder, se extrapola a Grindr. Claro, ¿cómo se establece, no? Pues si tú te conectas a Tinder y los de a tu alrededor, solamente te sale la gente que en teoría está más cercana, ¿no? O que has marcado tú en tu selección de radio, de frecuencia. Pero esto incluso va mucho más allá si nos vamos incluso a otras redes, ¿no? Si nos vamos a otras redes como puede ser Grindr, como puede ser Scruff, como puede ser Hornet, ¿no? Redes donde entra en juego también un concepto sobre el control de qué cuerpos quiero consumir, qué cuerpos quiero conocer, ya no físicamente, sino referido a tu estado serológico, sino referido a, pues a, yo qué sé, a, no referido solo a la altura, el color de pelo, ¿no? Referido a datos que quizás, pues bueno, establecen qué cuerpos o no son adecuados, ¿no? Y aquí alguien me podría decir, bueno, sí, pero es que yo tengo derecho a decidir si conozco a una persona seropositiva o no. Bueno, tú tienes derecho si la persona decide contarte su estado serológico, pero si no, no tienes derecho a saberlo, ¿no? Y yo sé que estas aplicaciones sí te invitan a ponerlo, ¿no? Y además, es más, tienen como un proceso de gamificación. Si lo pones, te regalamos Grindr Plus, ¿no? O te damos... Bueno, ahora no sé si funciona así exactamente, ¿no? Pero en muchas aplicaciones funcionan, cuanto más relleno tengas tu perfil, más premios te vamos a dar. O sea, pues vamos a... ¿no? En esta línea, vamos a gratificarte. Claro, pero no es una gratificación, al fin y al cabo es un control que ejercen sobre nosotros, sobre nosotras. Que esto... O sea, que es un problema, o sea, que el hecho de poner si eres seropositivo o no es un problema o no. ¿Crees que es un factor que se debe de poner, no se debe de poner? A mí me parece una barbaridad que lo pregunten. Simplemente que se plantee la pregunta me parece una barbaridad. Porque ¿con qué objetivo se plantea la pregunta? ¿No? Volvemos a lo de antes, las aplicaciones de relación, de ligue, tienen que plantearse como un medio, pero no se pueden plantear como el fin, ¿no? O sea, pues ya quedarás a tomar tu café, ya quedarás a tomar tus cañas, o ya quedarás en una casa y serán preguntas que a lo mejor, si te apetece, puedas plantearle a la persona. Porque el problema es que a lo mejor toda esta información lo que genera en sí mismo es una discriminación o un rechazo. También hay gente que te podría decir, bueno, pero también facilita que otra gente seropositiva se ponga en contacto, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro de eso, ¿no? Hay otros mecanismos para que la gente se ponga en contacto y no tenga que dar esa información, ¿no? Y luego si preguntásemos a gente en esta línea, seropositiva en esta línea, yo creo que la gran mayoría, no, tampoco quiero hacerme yo aquí a Dalí ¿no? Pero si preguntamos a asociaciones como puede ser Apoyo Positivo, no están para nada de acuerdo, ¿no? En las decisiones que están tomando las redes sociales para ver, al fin y al cabo, para tener cierto control sobre los propios cuerpos, ¿no? ¿Crees que las redes sociales para ligar han fomentado o bueno, es que ha aumentado, ¿no? El hecho del sexo sin precaución? Yo creo que eso es como, bueno, depende, ¿no? Son los usuarios los que usan esas redes sociales y son al fin y al cabo los últimos que tienen esa responsabilidad. Bueno, no obstante, sí hay mensajes desde las redes sociales, desde el concepto de porno que tenemos actualmente, ¿no? Pues si nos vamos al porno heterosexual, pero si nos vamos al porno homosexual, pues la mayoría del porno es sin preservativo, ¿no? Y además, ¿qué mensajes nos trasladan las redes? Pues pocos mensajes trasladan sobre la necesidad de, oye,
de campañas de sensibilización o de precaución o tal, ¿no? De hecho, las campañas que hay en Grindr, las campañas que hay en Guapo de sensibilización, o las campañas que hay en Guapa también para lesbianas, o las campañas que hay en Tinder que te ponen de publicidad, son campañas pagadas, ¿no? Entonces, lo que fomentan las redes, desde luego que no es un acceso a una sensibilización sobre cómo podemos protegernos, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos cuidar nuestra relación sexual. Entonces, bueno, ahí tienen su parte de responsabilidad, desde luego que también ellas. Independientemente de que nosotros, de que nosotras como usuarios, como usuarias de las redes, pues tengamos también una responsabilidad, ¿no? Pero el hecho de no educar también es educar. El hecho de no sensibilizar también es lanzar un mensaje sobre, ¿no? O sea, ¿crees que es un problema tanto de concienciación como de educación por parte de los usuarios y de estas plataformas que lo... Sí, es un problema social, ¿no? Sobre cómo queremos cuidar, sobre cómo queremos cuidarnos, sobre cómo entendemos a las otras, cómo entendemos a los otros, ¿no? Y sobre qué responsabilidad tenemos sobre nosotros mismos, pero también sobre los demás. Entonces, sí, en ese sentido sí, y la red social ahí tiene su responsabilidad y los usuarios tienen su porción también o su parcela de responsabilidad, ¿no?